¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes para todos. Creo que lo agarro medio trabajando, ¿no? De un lado al otro. Vamos a tratar Sí, de ser concretos. no, ¿Usted tranquilo. es director del CTI del Hospital Pasteur. Hospital Pasteur? Sí, 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 Bien. sí. ¿Sabe? A ver, las Eh, preguntas son sencillas y digamos, vienen por el lado de lo que se rumorea en la calle y la gente quiere saber, ¿no? Digo, porque, ¿cómo se decide qué punto tiene de la enfermedad debe tener la persona para ponerla en STI? O sea, ¿qué es lo primero bueno, a ver, este paciente tiene que entrar al CTI? ¿Por qué? Bueno, la principal indicación de ingreso a CTI es cuando hay una disfunción, valga la redundancia, de una función vital que pone en riesgo la vida del paciente en el contexto de una enfermedad parcial o totalmente reversible. Ajá. Eh, En el CTI básicamente se instalan medidas de monitoreo y recursos tecnológicos de soporte vital que no se hacen afuera del CTI, en el entendido de que eso sea un sostén necesario mientras la enfermedad se va tratando. Por ejemplo, en el caso de una infección, con distintos medicamentos, antibióticos o algo por el estilo, el paciente recibe el soporte vital que lo requiera. Ajá. Capaz que es muy inespecífico lo que le dije, pero No, para nada. podemos profundizarlo. Sí, sí, cómo no. A ver, en el caso específico del COVID es que no puede respirar la persona y además el grado de infección. Exacto. Sí, específicamente para el COVID, el motivo de ingreso al CTI por lejos son niveles de oxígeno extremadamente bajos que motivan justamente una insuficiencia respiratoria y la necesidad de soporte en ese sentido. Ujú. Después pueden fallar otras funciones vitales, la función renal, la función cardíaca, pero la más frecuente por lejos para esta enfermedad es que es una infección pulmonar básicamente. Bien. Hay también, de todas las cosas que escuchamos, una de ellas es que, reconozco que yo nunca había escuchado, es que a la persona se la pone boca abajo. En determinado momento se la da ¿Sí? vuelta. Tiene un nombre esa posición, ¿no, doctor? Sí, es el decúbito prono. Ah, ahí está. El decúbito supino es boca arriba, que es habitualmente la posición que usted va a ver un enfermo en una cama, y el decúbito prono es la posición boca abajo. Pero Eso ayuda más, es una medida, sí, ¿eh? ayuda más Hola. a respirar esa posición. Sí, en esa posición cambia la relación entre la aireación del pulmón y la circulación del pulmón, y eso genera muchas veces mejoras en el nivel de oxígeno en sangre. Sí, modificando por gravedad, digamos, modificando la relación que hay a nivel de la oxigenación pulmonar. Bien, el hecho de estar en el CTI, y no estoy hablando de ninguna bacteria intrahospitalaria, ¿no? Estoy hablando del hecho de estar ahí, quieto, sedado, con oxígeno. Ese estado al paciente lo lleva, por ejemplo, a dañar otros órganos. ¿Y por qué? Sí, a ver, no todos los pacientes en el CTI van a terminar intubados y sedados. Bien. Eso es en un porcentaje de los pacientes, más o menos la mitad de los pacientes en este caso. Algunos no es necesario hacer eso, e intubarlos en particular se hace cuando no hay más remedios, una necesidad, y no es que haya una elección de intubar o no intubar. Cuando se hace por necesidad pasa lo que usted dice, queda conectado a un respirador artificial y por su condición de gravedad muchas veces, generalmente es necesario dejarlo con sedantes y analgésicos mayores, a veces paralizantes musculares también, para favorecer la oxigenación que la propia persona con su propio esfuerzo no puede hacer. Ujú. ¿Cuáles son las secuelas? Es, Sí, perdón, dígame, si dígame. no,
No, no, porque la pregunta iba a si eso puede generar otros problemas. A otros Y órganos. la respuesta es sí, Sí. a otros órganos. De hecho, la quietud prolongada necesariamente genera una debilidad muscular. Seguro. Usted piense que pasar días sin mover los músculos activamente, lo que empieza a pasar con la masa muscular, con la fuerza, con la posibilidad de lesiones en la piel por el apoyo, y luego con otras, la eventualidad también de infecciones nuevas que se ven cuando la respiración artificial se hace por intubación y no son raras. Bien. O sea que es necesario el CTI, pero también es necesario que no sean muchos días, ¿no? Porque se empieza a complicar cada vez más. Calculo que esas personas que están 15, 20 días, conozco de algunos casos, bueno, luego tienen que hacer mucha cosa, ¿no? Fisioterapia y un montón de cosas más para recuperar todo lo que perdió por estar ahí quieto. La fisioterapia en particular es una herramienta fundamental que no se hace a la salida, se hace durante el CTI todo lo posible, porque eso permite que justamente esas pérdidas de fuerzas se minimicen lo más posible y el paciente tenga un mejor resultado tanto a nivel físico como a nivel respiratorio. Doctor, ¿cómo es el día a día, ya no desde el punto de vista profesional, donde usted tiene una experiencia única, sino desde el punto de vista humano, porque el paciente también, como sabemos, llega, queda solo allí, no hay comunicación cara a cara, obviamente, con la familia, se informa por teléfono, ¿verdad? O como fuera. La parte humana, digo, ¿cómo la trabajan los intensivistas y qué tanto se agravó ese estrés, digámoslo así, en este último año? Bueno, normalmente una de los problemas, digamos, que más se ven en el paciente y su familia, el primer problema que se ve es la incertidumbre, porque el paciente cuando está lúcido también la siente y la familia ahora la siente más, porque la familia no puede acompañar al paciente como lo hacíamos antes de la pandemia. Entonces, la familia intenta tomar el lugar de un paciente que de repente no puede hablar, es el vocero de sus deseos y de estar enterado de cómo está el paciente, pero falta la comunicación directa. Entonces, esa es una cosa que la pandemia nos ha ido quitando, que es todo ese componente de intento de humanización que se ha hecho en la medicina intensiva antes de la pandemia, en cuanto a acercar a la familia como parte del proceso de recuperación del paciente y no como personas que quedan totalmente por fuera y que pasan a verlo unos minutos. El tema que ahora con esta enfermedad en particular la bioseguridad es un punto clave, entonces un familiar no puede pasar acompañándolo varias horas al paciente como pretendíamos antes, ¿no? Doctor, le hago una pregunta, porque sabemos que las camas de CTI están en un nivel de saturación, pero ¿qué pasa con los recursos humanos, con las personas que atienden esas camas? ¿Cómo está ese tema, sobre todo con las camas que están llegando nuevas? Bueno, se están empezando a quemar etapas del plan de contingencia para un escenario compatible con saturación, aunque sea parcial, porque están empezando a ser parte de la asistencia médicos no intensivistas, por ejemplo, anestesistas o cardiólogos o emergencistas que están empezando a trabajar adentro del CTI. Eso era el segundo escalón, digamos, de contingencia, después de que todos los médicos, posgrados y residentes de medicina intensiva ya están trabajando en la misma, ¿no? Ajá. Bien, doctor, no me queda mucho tiempo, pero le quiero agradecer muchísimo y felicitarlo a usted, en nombre de toda la gente que está laburando y atendiéndonos y recibiéndonos y haciendo lo mejor posible para que la pasemos lo mejor posible y podamos recuperarnos. Esperemos que la sociedad toda, me imagino que usted en su interior debe decir a veces, che, ¿por qué no se cuidan estos? Que todos los días me llega más gente. Esperemos que nos cuidar, que todos tomemos conciencia
El otro día Radi, uno de los directivos de Catch, dijo que seguramente, a ver, si nosotros logramos cuidarnos de manera bien y segura en abril, podemos llegar a lograr más adelante una baja importante de esta pandemia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Me imagino que es lo principal. Absolutamente. A ver, esta enfermedad es una enfermedad bien social, porque depende del comportamiento de cada uno el mayor beneficio o el frenado de esta curva, o que la curva siga estrepitosamente creciendo, depende de cada uno. No es una enfermedad individual. Entonces, el poder tomar conciencia de eso, sin duda que va a lograr mejores resultados. Muchas gracias, doctor. Le mandamos un abrazo hoy y gracias por tomarse estos minutos, que me imagino que debe estar bastante cansado, pero gracias. Estamos a las órdenes. Hasta luego.